Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo con nuestro invitado especial, el doctor Ali Rodríguez Araque, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y futuro secretario general de la UNASUR el año próximo. Esto que acabamos de oír es de un realismo rayano en la desfachatez, porque es el uso de la hegemonía y de la condición de potencia mundial, porque los planes son oficiales además, ¿no? Y son de público conocimiento. ¿Cómo continuamos desarrollando esto de manera que nuestros televidentes, que son muy afectos de estos temas, lo puedan metabolizar? Volvamos a los primeros comentarios, a la crisis, que como ya lo comentábamos, pues en medida decisiva es el resultado de la hiperconcentración del capital y particularmente del capital financiero. Hay un viejo estudio que hizo las Naciones Unidas con la Universidad de Helsinki, muy interesante. El informe apareció en 2005, muy interesante porque hace un estudio de la distribución de la riqueza mundial por hogares. Según ese estudio, de la disposición de la riqueza mundial por hogares. Hogares. Sí. ¿Cómo se distribuye? Por hogares. ¿Se puede ir de ese macro a ese micro? Bueno, eso fue lo lograron. Bueno, de la Universidad de Helsinki lo creo. Lo hicieron. ¿Qué determinó ese estudio? Que 20% de la población mundial detentaba el 80% de la riqueza mundial, o 20% de los hogares detentaban el 80% de la riqueza mundial. Eso para 2005. Que esos hogares prósperos estaban en el norte, en Estados Unidos, en Europa y en la zona próspera del Pacífico. Y a la inversa, el restante 80% disponía del 20% de la riqueza mundial. Pero ya en aquel estudio se anunciaba que esa tendencia no era estática, iba a agudizarse aún más. Estaba viendo hoy algunas cosas en internet y llegan a la conclusión de que ya la riqueza, la concentración llega a un 90%. En la medida en que se concentra la riqueza, se agudiza la pobreza, se extiende y se profundiza la pobreza. Y eso genera los conflictos sociales que hoy estamos presenciando en Europa, en Estados Unidos, que creo tienden a generalizarse y agudizarse. Ahora, cuando el capitalismo se ha encontrado en estas situaciones y no encuentra salidas mediante reajustes internos, la salida clásica ha sido la guerra. Y en este momento, a través de la guerra, buscan matar dos pájaros, literalmente, dos pájaros de un tiro. Por un lado, sacar la violencia del ámbito territorial de ellos, como lo defendió en su tiempo un famoso colonialista Cecil Rhodes, en la época en que el desarrollo industrial y la tecnología en Inglaterra provocó situaciones terribles para los trabajadores, gran desempleo, miseria, y crecían los trade unions, los sindicatos ingleses, los conflictos sociales. Él planteó que era necesario que Inglaterra conquistara territorios para poder exportar la violencia y evitar la revolución dentro de Inglaterra. Todo lo que creaba problemas dentro del eje central del Imperio Británico había que exportarlo al mismo tiempo que se usaba para conquistar. Efectivamente. Así fue la conquista de la India. Países de dudosa fama, ¿no? Pero incluso decíamos en una conversación previa que Rhodesia lleva el nombre en homenaje a Rhodes. El triste honor, de homenaje a Cecil Rhodes. Bueno, fue así como se conquistó la India, se destruyó toda la industria textilera de la India para convertir a la India en productora de algodón, que era procesado en Inglaterra, que a su vez exportaba productos textiles a la India. Produce tú el algodón, pero olvídate de industrializarlo. Nos lo vendes a nosotros lo industrializamos, le ponemos el valor agregado y te lo vendemos a ti, a quien te hemos desmantelado tu industria de procesamiento del algodón para transformarlo en telas. Efectivamente, la es típica decir, relación romper colonial. el ciclo a favor nuestro. Cuando eras independiente, ahora dependes y además te agregamos la plusvalía. Sí, la típica relación colonial. Bueno, pues, ¿qué está pasando ahora? Lo que pasaba ayer con la India, lo que pasó ayer con Inglaterra conquistando la India. Esos recursos cada vez escasean más, esos recursos estratégicos
en el territorio de las sedes imperiales. Y tienen que salir a buscarlos, pero al mismo tiempo exportar la violencia a otras zonas. Estamos literalmente enfrentando un proceso de recolonización mundial. Irak por el petróleo, Libia por petróleo y por el agua, Afganistán por vía de tránsito y también posiciones estratégicas. De paso a Libia le robamos todo lo que le pedimos que depositara en nuestros bancos. Siria, interrogante. Irán, interrogante. ¿A dónde vamos a llegar por este camino? Y hay que preguntarse, ¿y América del Sur, con todo esto gigantesco reservorio de recursos naturales estratégicos de que dispone? Y lo que ya parece un lugar común, el descaro de que en los ciertos textos de primaria, la zona amazónica está en país rodeado de gente primitiva que no sabe que eso de propiedad de toda la humanidad, ¿no? Sí. Y que además no saben cuidar bien común de la humanidad. Bien común. Bueno, entonces hay que preguntarse, ahora que estamos en un tiempo favorable, con vientos favorables para la Unión de Sudamérica, bueno, ¿cuál debe ser la base de sustentación y en torno a qué se constituye y se fortalece una unión como, por ejemplo, UNASUR o como el CELAC, de muy exitosa instalación recientemente? Bueno, algunos estarán pidiendo perdón por haber aparecido en la foto, pero aparecieron. Otros llegaron tarde, pero llegaron. Sí, pero mira, Puerto Rico no ha podido porque sigue siendo colonia, pero es una realidad más que contundente. Es decir, esto no tiene precedentes, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿dónde está la fortaleza nuestra? Y en torno a qué se puede conformar un proceso que se haga irreversible y que no corra la suerte que han corrido anteriores procesos de integración. La fortaleza nuestra no está en que seamos potencia militar, no somos una potencia nuclear, no somos una potencia industrial, me refiero a toda Sudamérica, a toda Latinoamérica y el Caribe. No somos tampoco una gran potencia tecnológica. ¿Dónde radica nuestra fuerza? ¿Dónde está el poder gravitatorio de esta región, de esta gran nación en el mundo? En que somos un gigantesco reservorio de recursos naturales. Aquí está alojada la tabla periódica de Mendeleev completa. Y el día que se descubren nuevos elementos de lo que falta por despejar, con toda certeza estarán aquí en esta región, descomunalmente rica en recursos naturales, energía de sobra en cualquiera de sus fuentes primarias, agua, toda la que querramos. Aquí está además el 27% del agua dulce del mundo. Vegetación, está el más grande pulmón vegetal del mundo, la Amazonia. Todos los minerales, petróleo, gas, carbón, sol, viento, una posición estratégica geopolítica privilegiada. Algo que les encanta, uranio, tierras raras. Insisto, toda la tabla periódica de Mendeleev, incluyendo las tierras raras. Y además tenemos cada vez más científicos capaces de desarrollar todo eso, sin depender de ellos. Antes estaban migrando al norte y ahora seguramente comenzarán a retornar para acá. Vuelven las carabelas, con motor fuera de borda ahora, pero vuelven. En la medida en que van mejorando las condiciones en esta región. Ya advertía que todos los recursos naturales están alojados en la tierra y en consecuencia plantean un problema territorial que es la base de sustentación de la nación y de la soberanía, del concepto de nación y del concepto de soberanía. Eso es fundamental. ¿Podemos elaborar un poquito sobre esto? Entonces, porque estamos, nos guste o no, en medio de un planteo estratégico descarado. Necesitamos eso, lo tienen ellos y vamos a buscarlo. Efectivamente, y entonces, ¿qué hacemos frente a algo que es sumamente explícito? No tiene absolutamente ningún asomo de ambigüedad en los planteamientos que acabamos de ver, que son oficiales además, documentos oficiales de instituciones muy respetadas de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, una estrategia, insisto, que pueda hacer irreversible este proceso de unidad latinoamericana y caribeña, es una estrategia común en torno a sus recursos naturales. Y el ejemplo histórico
más convincente que podemos traer para ilustrar lo que estoy diciendo es el ejemplo de la OPEP. ¿Qué es la OPEP? Es una organización intergubernamental, interestatal, que se acuerda para la mejor defensa de sus derechos soberanos de propiedad sobre un recurso natural, petróleo. Fue la primera vez que el entonces llamado Tercer Mundo logró derrotar a las grandes transnacionales uniéndose en defensa de su materia prima. Un recurso natural. Y aunque a muchos no les gusta recordarlo, los creadores de la OPEP fuimos nosotros los venezolanos. Sí, cómo no, junto con Arabia Saudita y junto con Irak, y a eso quería ir. Díganme una organización que esté integrada por sistemas políticos, ideológicos, económicos más diversos que la OPEP. Arabia Saudita, Venezuela. Irán, Ecuador. Emiratos Árabes, Nigeria. Una diversidad más cultural muy grande. Además, una organización, algunos de cuyos miembros han vivido confrontaciones muy sangrientas, 8 años de guerra entre Irán e Irak, 800.000 muertos. Me tocó cubrir ese frente de guerra y puedo avalar lo que usted dice. La invasión de Irak a Kuwait, que en su retirada incendia todos los yacimientos petroleros. Bueno, yo viví la experiencia en la OPEP. Allí llegaban los ministros a la conferencia ministerial, no se hablaban, no se saludaban, ni siquiera se miraban. Las miradas, si las tenían, era de profundo desprecio o de odio, pero al final firmaban los documentos, porque ahí le iba la vida a todos. Le iba la vida en los derechos soberanos sobre un recurso natural, petróleo. Y han demostrado tal solidez que en el año 74 Henry Kissinger, tal como lo confiesa en sus memorias, convoca a los principales países industrializados para, según lo que dice, literalmente romper la OPEP. Fracasó. Luego, cuando el derrumbe de la Unión Soviética... Y era el mejor momento de Kissinger. Efectivamente. Y un momento más sólido del establishment. Logró cierto éxito. Incluso Reagan llegó a decir que había logrado poner de rodillas a la OPEP. Era la meta de él. Sí. Vamos a poner de rodillas a la OPEP. Porque lograron abatir los precios. Claro, hubo errores de adolescencia de la OPEP cuando incrementó desmesuradamente los precios y entraron otros energéticos en el mercado. Pero no es ese el tema por el momento. Simplemente lo pongo como ejemplo. Sí. Pero la OPEP ha soportado todas esas embestidas de las fuerzas más poderosas del mundo. Y ahí está. Sobre la base de un recurso natural, pero que estamos hablando de todos los recursos estratégicos, todo lo que hay en el planeta, de que hay que disponer, ¿no? De manera que eso le da una enorme fortaleza a esta región, y eso implica un gran trabajo ahora de definir políticas comunes, hacer estudios comparados de cómo son los regímenes que se manejan en cada uno de los países, de manera que, por un lado, tengamos políticas comunes en ese orden, como por ejemplo tiene la OPEP en el caso del petróleo, en una región que además es una nación, porque tenemos el mismo origen histórico, tenemos la misma cultura, tenemos las mismas creencias. Ni siquiera hay problemas religiosos. Tenemos los mismos problemas, ni siquiera hay esos problemas. Además, un hecho que privilegia a la región es que esta es una zona de paz, una zona de democracia. Y donde todas las razas se mezclan de una manera natural y sale un producto mejor. Es decir, por eso, algo de las cosas más hermosas que tiene el Tratado de UNASUR es que habla de conformar no solamente identidad, sino ciudadanía de UNASUR. Es decir, que todos los ciudadanos puedan circular libremente por lo que es su nación, fragmentada por circunstancias históricas bien conocidas, por intereses además bien conocidos, pero que obedecieron no precisamente a los intereses de los pueblos y a los sueños de los pueblos, ni a lo que fue el proyecto original que condujo a la independencia de toda esta región, sino a intereses de sectores muy poderosos dentro y fuera de las fronteras nacionales. De manera que... Y unos cuantos caballos de Troya que se llaman patriotas, ¿no? Efectivamente, entonces, pero los tiempos han cambiado. Si algo, como suele ocurrir, trajo de positivo la oleada neoliberal en esta región, es que agudizó el conflicto social.
Sí, señor. y despertó la Sí, conciencia. fue un revulsivo. Efectivamente, y despertó la conciencia de nuestros pueblos. Y al despertar En la lugar de un conciencia, calmante fue un purgante. algo así, al despertar la conciencia de los pueblos, provocó el surgimiento de un nuevo liderazgo. Hugo Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Bien. Rafael Correa en Ecuador, etcétera, etcétera. Y eso Ollanta ahora en Perú. Y un cambio exponencial en los conceptos de los discursos. Pero además, lo bonito de esto también es que es la unidad dentro de la diversidad. Porque así como López, estoy poniendo un ejemplo muy claro, logra la unidad dentro de una gran diversidad, mucho más visible, más intensa que la que podemos ver en Sudamérica. Por supuesto que aquí las condiciones son inmensamente más favorables. Y fue de verdad muy alentador la atmósfera del espíritu que reinó en la reunión de fundación de la CELAC, que es como ya Usted la lo culminación. vivió por dentro. Cuéntenos los insights que tuvo, porque Primero una gran coincidencia con matices por supuesto naturales, Sí. pero una gran coincidencia, así como cada vez mayor convicción profunda en todos de la necesidad de la unidad. Porque bueno, de una u otra manera todos perciben el peligro que viene de arriba. Esa crisis ya comienza a afectarnos. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es más importante, que es otro tema que tenemos que abordar, ¿no? Voy a tomar la paginita aquí paralela con más. adelante, adelante. ¿Cómo son las exportaciones de América del Sur? Que es otro tema importante a abordar. Entre 2000 y 2009, las exportaciones totales de América del Sur al mundo se incrementaron en un 148%. Crecimiento de vastas proporciones, pasando de 161.000 millones de dólares en el año 2000 a poco menos de 400.000 millones en 2009, aunque llegaron a alcanzar en 2008 la cifra de 525.000 millones de dólares. Para el 2010 crecieron aún más, por ahí tengo la cifra. El grueso de las mismas, de las exportaciones, estuvo fuertemente dominado por exportaciones de productos primarios. Gravísimo, seguimos en la misma. Excluidos los combustibles. Aunque también el comercio de manufacturas se incrementó notablemente. En efecto, estas crecieron un 98% entre 2000 y 2009, pero en un 168% hasta 2008. Del mismo modo, las exportaciones de combustibles alcanzaron un pico inédito entre 2000 y 2008, 234%. Pero hay que decir que la exportación de manufacturas fue en manufacturas de baja tecnología. Entonces, Es decir, no hay mucho valor agregado ahí. aquí entramos en otro capítulo importantísimo. Vamos a hablar primero de UNASUR. Nosotros somos una nación con una superficie de casi 18 millones de kilómetros cuadrados y casi 400 millones de habitantes. Bastante más que el territorio norteamericano, con casi la misma población, pero además repleta de esa gigantesca riqueza que acabamos de describir anteriormente. Como casi la misma población. Estados Unidos 300 millones versus 400. Nosotros tenemos 600 No, prácticamente. América del Sur me refiero. Ah, América del Sur, Menos de limitándonos a 400 América del Sur. tenemos. 394 exactamente. Bueno, entonces, este es un territorio básicamente despoblado. El promedio de población aceptable es de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí tenemos miles y miles de kilómetros completamente despoblados. Territorios todavía inexplotados. Riquezas aún inexplotadas. De lo que se trata ahora, y así está orientado tanto el esfuerzo de UNASUR como de CELAC, para desarrollar actividades productivas conjuntas. La creación, en el caso de UNASUR, del Banco del Sur, se está trabajando en la idea de crear un fondo de reservas del sur también para garantizar la estabilidad de las monedas de toda la región. Igualmente, tratados de comercio. Se está trabajando igualmente en todo un plan para el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones, porque además son territorios muy aislados unos de otros. Para ir de aquí, por ejemplo, a Paraguay,
uno tiene que hacer un largo viaje hasta de 11 horas. En la medida en que hay que imaginarse por un momento esta nación cruzada de autopistas, de ferrocarriles, de puertos, aeropuertos, de líneas que intercomuniquen todas las regiones entre sí, porque esto representa un gigantesco mercado potencial. Es grande ya. Por ejemplo, uno puede medir cómo está en materia de exportaciones y de importaciones. Para el año 2010, las exportaciones totales fueron de 518.000 millones de dólares y las importaciones 449.000 millones. Pero estos 518.000 millones se pueden multiplicar 3 y hasta 4 veces sobre la base de que desarrollemos la industria, que no es otra cosa que la transformación de esos recursos naturales de que disponemos, uniendo los esfuerzos de todos nuestros países, creando estos fondos como el Banco del Sur para el financiamiento de proyectos conjuntos, además de otras instituciones ya existentes como la Corporación Andina de Fomento y otras instituciones. De manera que están abiertas todas las posibilidades para convertir a esta gigantesca nación en una potencia, no para el dominio de otros territorios, sino para también beneficio de todos. Por un momento imaginémonos a esta región con vastos desarrollos industriales procesando sus vastos recursos naturales. Eso implica una altísima demanda de bienes y servicios que pueden ser provistos del norte, pero al mismo tiempo una gran oferta de bienes y servicios provechosos para el norte y para el sur, en la relación sur-sur. Porque este proceso que estamos viviendo acá se está viviendo también, no con tanta intensidad, pero también en buen camino en el caso de África subsahariana. Ahí está la Unión Africana, ya se ha establecido una relación entre UNASUR y la Unión Africana. Yo estuve recientemente en la reunión de la llamada ASA en Guinea Ecuatorial. Allí, por cierto, se habla español también. Sí. Tienen petróleo, tienen un buen desarrollo notable, la transformación que ya están experimentando. De manera que el mercado que está en perspectiva para una relación sur-sur es verdaderamente de gigantescas proporciones. Y es cruzar el Atlántico al sur del Ecuador y hacer una unión entre dos continentes que lo tienen todo. Efectivamente, pues en la medida que hay integración en América del Sur, en general en América Latina y en el Caribe, y la haya también en África, el intercambio entre ambas regiones van a vencer esa separación geológica que ocurrió por un cataclismo o no sé cuándo en la unión de pueblos que además tienen lazos genéticos, porque en cada uno de nosotros hay muchos genes africanos también, además de los genes nativos y europeos. De manera que son muchos los factores que abonan positivamente en toda esta ruta esperanzadora que se ha abierto para todos. Pero usted captó la voluntad política en ese sentido, hay percepción del momento histórico. Lo que me dicen amigos incluso que salieron de la reunión y que viajaron, es que de verdad el entusiasmo de todos es muy grande. Y eso es una condición muy grande. Por un lado la voluntad política, pero también el estímulo, la fe, la confianza que despierta lo que se está haciendo. Y yo vuelvo nuevamente al tema de la OPEP. Si allí fuimos capaces de unirnos en medio de una diversidad tan grande como la que caracteriza la OPEP. No, y además contra las 7 hermanas que eran el bloque más intocable e impenetrable, las 7 grandes compañías petroleras mundiales, y la OPEP resistió todo eso, en medio de diferencias de todo tipo. Eso se va a transformar en gran poderío también para toda esta región y puede contribuir decisivamente también a que despierte la racionalidad en el norte, que se puede establecer una verdadera relación entre iguales, y por haber una relación entre iguales, una relación beneficiosa, como dicen ellos mismos, una relación para win-win, para ganar-ganar, para que ambos salgan beneficiados, sobre principios elementales como es la complementación, la cooperación, la solidaridad en lugar de la competencia, porque ha sido precisamente la competencia propia de los regímenes capitalistas lo que ha conducido inexorablemente al monopolio, a la gran concentración de la riqueza y en consecuencia también a la extensión y profundización de la pobreza en el mundo. 2.000 millones de pobres todavía, que es la peor humillación que puede padecer el ser humano. Y eso se
se ve como factible desde su perspectiva? Se está demostrando que es factible. Yo creo que no es la expresión de un deseo, nos va la existencia en eso, porque si no volveríamos a una forma monstruosa, tecnocrática, de neocolonialismo y de conquistas militares de una escala desconocida hasta ahora, ¿no? Tal vez eso nos lleva a aquel último y muy sincero discurso de un general a quien conocí de lejos, pero conocí casi así, hasta poder mirarnos a los ojos y decir hola, como el general Eisenhower en su discurso de despedida. ¿Recuerda usted alguna de esas frases que tenemos acá? ¿Cómo no? Varias de las frases de Eisenhower. Eso fue en el discurso de despedida de la presidencia, de la segunda presidencia, en 1960. Fue donde planteó por primera vez la existencia del complejo militar industrial de Estados Unidos. El primero que tuvo el coraje y la autoridad para denunciarlo. Y además predijo los enormes peligros que ese despliegue. Recuerdo que plantea que Estados Unidos nunca tuvo una gran industria militar, pero que las circunstancias le llevó a instalar una poderosísima y creciente industria militar, lo que llama el complejo militar industrial. ¿Qué es lo que hacen ahora con las guerras? Estimular la industria militar, que a su vez estimula otros sectores económicos vinculados a la industria militar, y con eso logran cierta reanimación de la economía. Pero ya ni remotamente podrán lograr lo que lograron durante la Segunda Guerra Mundial, primero porque Estados Unidos no fue afectado por la guerra, tuvo todos los beneficios de la guerra, aunque por supuesto tuvo algunos sacrificios. Fue quizá la única guerra justa en que ha participado Estados Unidos, porque era la guerra contra el fascismo. Ahora, el mismo Eisenhower decía que había que trabajar para dejarle una herencia positiva a sus descendientes y no un triste fantasma impotente, algo así, que prácticamente es lo que se está convirtiendo en gran potencia. Dice, esta conjunción de inmenso establishment militar con una enorme industria de armamentos en una nueva experiencia americana, refiriéndose a Estados Unidos, la total influencia económica, política e incluso espiritual. Y siento que en cada ciudad, en cada estado, en cada parlamento hay una oficina de un gobierno federal. Reconocemos la imperativa necesidad de este desarrollo y nosotros no podemos fallar para entender esta gravísima implicación. Está advirtiendo a futuro un hombre que logró todo lo que podía lograr un general en una guerra mundial, que es el máximo escenario posible, que se estaba retirando de la vida política, que el único que se dio el lujo de recorrer toda América en olor de multitud, ahí fue donde medio me crucé con él, como alguna vez me crucé con el general de Gaulle, que era otra historia, sí. Y hace esa advertencia, es el único que dice, cuidado con ese complejo tecnológico, le agregamos ahora militar industrial, que tiene una insaciable sed de dólares. Bueno, fue bastante profético en todos los periodos que él anunció, están ocurriendo. Y ojalá que no lleguemos al gran problema que puede ser el estallido de una guerra nuclear. Que así sea, porque ahí sí, con lo que representa esas térmicas ascendentes con materiales radioactivos repartiéndolo democráticamente por todo el planeta en la época de la Guerra Fría, y voy a tomarme 30 segundos para cerrar. Sí. Un testimonio científico. Cuando cometían la barbaridad de hacer pruebas a cielo abierto, compitiendo Estados Unidos y la Unión Soviética a ver quién tenía la mejor bomba, y en la época hasta que llegaron a la teoría de la mutua destrucción asegurada, el MAD, hacían una explosión a cielo abierto en Nevada y decían, vengan a ver el sol hecho por el hombre, y aplaudían sin saber que se estaban contaminando. Sí. Hacían otra en las estepas siberianas, por poner un ejemplo de brocha gorda, y a los 15 días llovía estroncio en el Río de la Plata, y en la lluvia la llevaba el pasto a las vacas a la leche. Estroncio 90. Estroncio 90. Bueno, se nos terminó el tiempo. Lo que quiero decirles es que estamos honradísimos de tenerlo nuevamente con nosotros. Le deseamos el mayor éxito en su gestión y, por supuesto, como secretario general de la UNASUR a partir del año próximo. Y
nuestro agradecimiento y siempre es invitado permanente en nuestro dossier. Gracias. Muchísimas gracias por compartir sus ideas, sus vivencias, y siempre estaremos a la orden para difundirlas. Hasta aquí, donde quiera que usted se encuentre de ese lado del receptor, nuestros acontecimientos de hoy en pleno desarrollo, que como ven, son como para pensarlos hasta con la almohada. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para comentarles a ustedes y analizarles los acontecimientos en pleno desarrollo. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar ahí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Estudio. De la disposición de la riqueza mundial por Hogares. hogares. Sí. ¿Cómo se distribuye? Por hogares. ¿Se puede ir de ese macro a ese micro? Bueno, eso fue Lo el estudio lograron. que Bueno, de la Universidad del Helsinki lo creo. lo hicieron. ¿Qué determinó ese estudio? Que 20% de la población mundial detentaba el 80% de la riqueza mundial, o 20% de los hogares detentaban el 80% de la riqueza mundial. Eso para 2005. Que esos hogares prósperos estaban en el norte en Estados Unidos, en Europa y en la zona próspera del... Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo con nuestro invitado especial, el doctor Ali Rodríguez Araque, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y futuro secretario general de la UNASUR el año próximo. Esto que acabamos de oír es de un realismo rayano en la desfachatez, porque es el uso de la hegemonía y de la condición de potencia mundial, porque los planes son oficiales además, ¿no? Y son de público conocimiento. ¿Cómo continuamos desarrollando esto? Tienden a generalizarse y agudizarse. Ahora, cuando el capitalismo se ha encontrado en estas situaciones y no encuentra salidas mediante reajustes internos, la salida clásica ha sido la guerra. Y en este momento, a través de la guerra, buscan matar dos pájaros, literalmente, dos pájaros de un tiro. Por un lado, sacar la violencia del ámbito territorial de ellos, como lo defendió en su tiempo un famoso colonialista Cecil Rhodes, en la época en que el desarrollo industrial y la tecnología en Inglaterra provocó situaciones terribles para... Esto de manera que nuestros televidentes, que son muy afectos de estos temas, lo puedan metabolizar. Volvamos a los primeros comentarios, a la crisis, que como ya lo comentábamos, pues en medida decisiva es el resultado de la hiperconcentración del capital y particularmente el capital financiero. Hay un viejo estudio que hizo las Naciones Unidas con la Universidad de Helsinki, muy interesante. El informe apareció en 2005, muy interesante porque hace un estudio de la distribución de la riqueza mundial por hogares, según el Pacífico, y a la inversa. El restante 80% disponía del 20% de la riqueza mundial. Pero ya en aquel estudio se anunciaba que esa tendencia no era estática, iba a agudizarse aún más. Estaba viendo hoy algunas cosas en internet y llegan a la conclusión de que ya la riqueza, la concentración llega a un 90%. En la medida en que se concentra la riqueza, se agudiza la pobreza, se extiende y se profundiza la pobreza. Y eso genera los conflictos sociales que hoy estamos presenciando en Europa, en Estados Unidos, que creo